Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a Alimentando la Honestidad, un podcast de Smile It, un podcast honesto, real, que busca que tú que estás al otro lado escuchando y que estás en plena vorágine de la crianza, encuentres un lugar pues, al que acudir para buscar alivio, ayuda, pasar y darte cuenta que no estás sola. Que no estás solo en todo esto. Soy Gemma Hurtado y es un placer estar contigo, acompañarte y ojalá el programa de hoy pues te ayude, te guste y te haga sentir un poquito mejor. Además vamos a hablar sobre educación sexual, un tema impensable hace unos años. Seguramente esta sea la primera generación que se plantea todo esto y el cambio va hacia una educación sexual de una manera real, sana, natural, para que los peques interioricen el sexo como una parte más de la vida y no como un tabú o como un miedo. Es verdad, es una realidad que esta educación sexual hay que impartirla ahora en un contexto hiperdigital y esto pues a veces puede ser un hándicap porque los adolescentes recurren a internet para buscar respuestas a sus preguntas y no lo hacen con sus padres. Y ahí quizás está la clave, la construcción de la educación sexual desde el principio como algo natural. No me voy a alargar mucho más porque estoy súper bien rodeada y vamos a sacar la miga a este tema con los invitados de hoy. Es un verdadero placer tener a María Dotor, periodista especializada en educación y directora de contenidos y comunicación en Educar es Todo y mamá. ¿Cómo estás, María? ¿Qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí. Bienvenida. Y Lara Vargas, psicóloga, sexóloga, da charlas en coles e institutos para padres, madres y profesorado sobre educación sexual y agente de igualdad. Así que bienvenida. Muchas gracias. Y por último, Raúl Masana, cómico, autor del libro Te vas a reír y también papá de 2 criaturas maravillosas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué ilusión. A mí sí que me hace ilusión teneros aquí y además vamos a empezar abriendo melones porque esto es súper importante, este tema es clave y un poco para ponernos en contexto todos, yo creo que lo importante es de dónde venimos, porque yo creo que venimos de la charla donde te sentaban una vez en la vida, que tenías que ahí exprimir conocimientos y ala, marchando, que esa charla te tenía que servir como para toda la vida. ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, yo considero que obviamente lo que acabas de decir, ¿no? Llegábamos tarde, nosotros somos una generación que no hemos recibido esa educación afectivo-sexual, que la única educación que nos daban era esa famosa charla cuando tenías 14, 15 años, en la que te contaban simplemente los riesgos de quedarte embarazada o de las enfermedades de transmisión sexual, y por primera vez somos esa generación que nos tenemos que enfrentar a ofrecer una educación afectivo-sexual sin tener referentes y sin tener herramientas de cómo hacerlo. Entonces, sí, es importante quitarnos la idea de la charla porque entonces llegamos tarde y llegamos mal y hay que empezar a dar una educación afectivo-sexual prácticamente desde el nacimiento, ¿no? Aunque muchas personas pueden pensar que es demasiado pronto, nunca es demasiado pronto. Claro, yo aquí añadiría mucho que cuando hablamos de educación sexual como que la gente piensa que vamos a hablar solo de sexos, ¿no? Y al final hablamos de muchas cosas, de emociones, de relaciones, de afecto, de cuerpo, de autoestima. Y cuando te vas a la charla, te vas a los 16 años y esto lo han aprendido en internet. Entonces llegamos como muy tarde, como dice María. Y Lara, tú que das charlas en coles e institutos, como acabas de decir, ¿cuál es el gran reto al que tú te enfrentas? Ha ido cambiando, ¿vale? Yo llevo 7 años trabajando y al principio en quinto y sexto de primaria como que los niños yo les preguntaba, oye, ¿qué os parece que venga a hacer un taller de sexualidad? Y en quinto sobre todo los niños y las niñas era como, ¿de qué me van a hablar? ¿No? Como con ciertos miedos, con mucha vergüenza. Y actualmente el reto es que incluso llegamos tarde, con quinto y sexto. Porque, bueno, entran a los móviles, tienen más información de redes, entonces ya tienen mucho contenido metido en la cabeza y muchas creencias que son difíciles romper, de género y de sexualidad. Y los padres hacen el trabajo muy pronto, es la pregunta que yo, no sé, ¿a qué edad un padre de media en España empieza a hablar de sexo, Muchas veces, a veces hablamos de sexualidad y no nos damos cuenta. Mal. Incluso yo siempre digo que no dar educación sexual es dar educación sexual, porque si tú no hablas de sexualidad te estás transmitiendo ciertas cosas. Para mí la educación sexual debería estar como transversal en la crianza, ¿no? Como igual que tú le hablas que esto es un brazo, le puedes hablar que tiene una vulva y no utilizar otros nombres que se suelen utilizar. Entonces es una forma que ir adaptando la educación sexual a, pues eso, a la comprensión del niño y la niña, adaptarse, ¿no? Un poco a sus preguntas, porque preguntas tienen un montón, tienen mucha necesidad. Cuando yo voy a los coles, nos podéis imaginar la alegría como la que reciben la charla de educación sexual, ¿no? Con muchísimas ganas de aprender.
Quizá esto es importante, ¿no? Las madres y padres tenemos que recoger estas ganas de aprender de los niños, estas preguntas que se hacen constantemente, es para aprovechar esta oportunidad y dar esta educación afectivo-sexual desde que son pequeñitos y no dejarles ese espacio para que resuelvan esas dudas, muchas veces en fuentes poco fiables, ¿no? Como son internet, la pornografía. Se habla de que el acceso a la pornografía ahora a los niños es a los 8 años, ¿no? Y nosotros llegamos con la charla a los 12. Pues obviamente llegamos tardísimo y muy mal. Derrapando mal. Sí. Entonces creo que es importante que aprovechemos las madres y padres esa curiosidad innata de los niños para ir resolviendo sus dudas con un lenguaje adaptado y bueno, claro, obviamente adaptando a cada etapa, ¿no? Pero que no nos dé ese miedo, ¿no? A hablar de sexualidad, porque es lo que dice Lara, no es solo hablar del acto sexual, de la penetración, sino es hablar de sentimientos, de consentimiento, de que tu cuerpo es tuyo y que no tienes que dejar que otros te lo toquen. La típica frase que se dice a la abuela, ¿no? De dale un beso a la abuela que te lo está pidiendo, pobrecita, se va a poner triste, ¿no? Entonces también hay que enseñar a los niños que hay unos límites y esto se puede hacer desde que son muy pequeñitos. Totalmente. Has justo comentado ahora, María, el miedo. ¿Creéis que nosotros hemos sido educados en el miedo? Sí. Sí. En el miedo y en la culpa. Y en la culpa y en el miedo. Y aparte, es que además has dicho una cosa al principio, me llama mucho la atención y estoy muy de acuerdo, y es el hecho que no tenemos ningún tipo de referente de cómo hacerlo. Porque tenemos pudor, Hay vergüenza, ¿no? Un pudor y vergüenza de hablar siempre del cuerpo del desnudo. De hecho, mi hija ya tiene pudor, ya se tapa, que me parece terrible, que en casa no somos pudorosos, pero María ya se tapa y no sabes decirle que no normaliza, no sé, como o no, tapa, tú sabrás, como que no sabemos hacerlo, porque nunca nadie nos ha enseñado a hacerlo de una manera normal. Entonces creo que ese pudor lo traemos nosotros como hijos de gente que tampoco lo ha hecho bien, o no lo ha hecho bien, lo ha hecho como ha podido hacerlo. Pero jamás no lo ha hecho bien, digo que no lo ha hecho como... Es normal, ¿no? Yo creo que tener miedo al final, sin esa falta de referencia o de educación sexual, las familias están como perdidas, tienen miedo a decir cosas que a mí me dicen mucho, que tienen miedo a decir información que les adelante. O sea, el gran mito es de hablar de sexualidad hará que tus hijos o hijas tengan relaciones sexuales antes. Y esto está comprobado, es que es todo lo contrario. Que cuando más se habla de sexualidad, hay muchísimos estudios que hablan de que se retrasa la forma en la que se inician en la sexualidad. Es como muy importante. Me viene como un bombardeo de preguntas porque creo que estamos todos, y me incluyo como madre, bastante perdidos en el tema. Yo creo que si hay una familia que nos está escuchando que dice, vale, no quiero esperar al cole, quiero yo en casa hacerlo con mis hijos y darles esa educación sexual, ¿cuál diríais que es el inicio? O sea, ¿por dónde se puede empezar? ¿Hay que recurrir a un profesional? ¿Se puede hacer solamente desde casa tranquilamente, ¿no? Con herramientas? Vale. ¿Dónde cogen herramientas? La primera herramienta que yo le diría a todas las familias es que reflexionen sobre su concepto de sexualidad. Quiero decir, que piensen qué idea tienen de la sexualidad y de las relaciones para saber qué están transmitiendo. Te pongo un ejemplo. Yo tenía en una escuela de familias, una madre me decía, yo le digo a mi hija todo el rato que no tenga novio, que estudie mucho, que no se centre, que no tenga pareja hasta que sea muy mayor. Y yo le decía, a ver, aquí me parece bien el mensaje, ¿no? Pero estás transmitiéndole a tu hija que tener relaciones es algo malo. Negativo. Y que se enfoque a la independencia, que está bien, pero hay ciertos mensajes que se os cuelan, ¿no? Como familias, que es normal, por miedos, por ciertas creencias. Entonces, saber qué idea tienes de la sexualidad, súper importante para ver qué estás transmitiendo. No solo a nivel verbal, sino a nivel de comunicación no verbal. Porque si mi hija me habla de la masturbación y mi cara es de tensión o de miedo, estoy transmitiendo algo. Por ejemplo, sería como mi primer tip, vamos a decir. Y una vez eso, vale. ¿cuál es el siguiente paso? Siguiente paso. Yo te diría regular emociones, ¿vale? Porque imposible no tener miedo, imposible no tener vergüenza. Imagínate que tu hija te hace una pregunta, pues habrá que regular la emoción que te genera esa pregunta. Y desde ahí poder decirle, no hace falta contestar inmediatamente. A veces también las familias tenéis como cierta exigencia de saber todo, de contestar enseguida. Entonces, puedo pararme, ver lo que me genera, ¿no? Como decía antes Raúl, ¿no? A que apunten la preguntita, claro, que la guarden. Uy, ¿no? Últimamente soy fan de decirle a mi hija, porque me pilla en muchas de cualquier tema y claro. digo, ¡ay, mi amor, lo vamos a mirar juntas! Claro. Porque no lo sé. Claro. Y luego se le olvida y luego es verdad que yo me la apunto en plan, venga, lo voy a mirar porque sé que en algún momento de la vida me lo va a volver a preguntar. Claro, hay que y es contestar. claro. No hace falta que sea inmediato. Hay un vídeo muy chulo que no sé si lo habéis visto, que están una madre y una hija en un súper y la hija está por ahí y le pregunta a la madre, ¿qué es ser virgen? Y la madre todo nerviosa, ¿vale? Súper nerviosa.
y resulta que la hija le estaba preguntando por el aceite virgen extra. Ay, qué bonito. El vídeo es buenísimo, porque al final Ay, qué bonito. te impacta mucho, pero tienes que regular la emoción y contestar cuando estés preparada, o buscar juntas. O sea, me parece súper bonito. Y además aprenden a regular emociones a través de verte a ti regulando. Es básico en la educación. Sí, nos convierte también de que si te fallas o no sabes cosas, tampoco pasa absolutamente nada. Como ser humano, como O sea, ser claro, honesto, en habría- realidad. Claro, hay que ser honesto en casa siempre. claro. Total. Y si de repente tu pareja no está de acuerdo en la forma de educar sexualmente, ¿cómo se llega a un punto en común? Porque claro, es que Gran es- pregunta. Con un Para abogado, mí- un abogado que te lo soluciona. Totalmente. Debería ser un bloque, la pareja, ¿no? Cuando se hacen escuelas de familias cuesta que venga la familia entera, ¿no? Entonces, con temas, por ejemplo, de diversidad, orientación y todo esto, ahí hay cuando más conflicto hay dentro de la pareja. Entonces, creo que se tendría que trabajar primero, antes de ser padres incluso y madres, ¿no? De decir, oye, ¿qué idea tenemos de la sexualidad? ¿Tú qué idea tienes, no? Y cómo construir algo juntos para poder transmitirlo. Entonces, ahí... Estoy muy de acuerdo con Lara, porque es verdad que muchas veces antes de ser padres nos ponemos nos ponemos de acuerdo en muchas cosas, como cómo le vamos a llamar, le vamos a poner pendiente sí o no, de qué color vamos a pintar su habitación, que son como temas que son como... Y es educación sexual, María, esto también. Sí, también, totalmente. Sí, de acuerdo. Pero sin embargo no hablamos de temas como mucho más trascendentes y luego de repente nos encontramos Nos con el pilla. papelón en casa y decimos, uy, esto no lo hemos hablado, no hemos pensado Claro. cómo íbamos a abordar esto. Y como dice Lara, creo que es importante que seamos un equipo en la pareja y que, bueno, hablemos las cosas, lleguemos nosotros previamente a un consenso y luego lo abordemos con nuestros hijos, porque si no, el caos que vamos a generar en ellos Claro. es brutal. ¿Y en qué momento empieza el proceso? ¿Cómo se introduce toda esta conversación con nuestros peques? ¿Cuál diríais que es la clave? ¿Desde el inicio, Desde el de la inicio. forma más natural o cómo Sí, os- yo no hablaría, Perdona, María. no hablaría de una conversación, porque entonces estamos como llevando la charla de los 12 a los 5. Ah, a los claro. Entonces no hablaría de esa conversación, sino como dices tú, algo natural, pues que surge. Estamos viendo un anuncio en la televisión en la que de repente aparece, no lo sé, una imagen que nos evoca algo y a lo mejor nuestra hija pregunta y utilizar eso para poder hablar con ella de esto, ¿no? Nosotros en Educar es Todo a veces nos escriben mamás y dices, una mamá nos escribió, he pillado a mi hijo masturbándose y tiene 6 años, ¿no? ¿Y qué hago, no? Pues igual ese es el momento para hablar con él de ciertas cosas, de que la masturbación no es mala, Sí, que sí. es algo totalmente lógico en Bastante la común, sexualidad además. de una persona y que a lo mejor ese es el momento que marca el inicio para empezar a hablar con él de ciertas cosas y decirle, bueno, esto es algo que se hace en la intimidad, es como Claro, una cosa claro. tuya, tu parcela personal que no puedes hacer en público, pero que no es, o sea, no es tanto como una charla o un momento concreto de sentarte en el sofá, sino como aprovechar cualquier momento del día a día en el que puede surgir una situación. A mí me ha llamado la atención muchísimo los 6 años. Yo, Claro, pero yo porque me he la- quedado ahí en la cabeza, 6 años. La años? sexualidad infantil existe. Sí, sí, no, claro, por Entonces, supuesto. no existe como desde el punto de vista adulto, la mirada adulta, pero los juegos estos de jugar a los médicos, a papás y mamás, es un juego de sexualidad infantil. O los niños que se tocan, es muy, muy común, en 4 años, ¿vale? Lo que pasa es que Menos. Sí. la visión que ellos tienen es, me está gustando, sigo y ya Sí, está. sí. Lo que pasa es que es un momento buenísimo para dar educación sexual ahí. O cuando ves a una mujer embarazada, puedes hablar de educación sexual. O cuando ves una pareja besándose. Es que hay tantos momentos, si te paras a pensarlo. Claro, es que es O parte cuando es tu parte hija del objeto. descubre de repente, a mí esto me ha pasado con mi hija, que descubre que su padre tiene pene y ella no. Claro. Y esto le choca muchísimo y de repente dice, mira lo que tiene papá, y lo dice mucho, ¿no? Claro. Y ella no. Entonces este también es un momento precioso para Súper. hablar de esto, ¿no? Que no tiene que ser hablar de la penetración o del coito, sino de... Esto también Del es cuerpo, educación sobre todo, yo sexual. creo que hay que adaptar a Claro. según Total. qué edad tienen los peques. Además, coito no lo van a entender con Claro. esa edad. La niña ahí lo que está viendo es que su cuerpo es distinto, entonces crea identidad, observan. O sea, la sexualidad infantil es observar, jugar y curiosidad. Entonces, al final, observa al padre, ve que ella no tiene lo mismo y crea, ¿no?, conciencia corporal y la diferencia con el otro, los límites. Y ahí el consentimiento es clave, por ejemplo. Es un momento chulo para hablar de Sí, eso. es un momento a lo mejor que ella pues va a tocar eso y Claro. tú dices, esto no se toca porque es de papá, es una parte privada, tú tampoco tienes que permitir que a ti te toque eso, nadie que tú no quieres, solo te Exacto. toca mamá y papá. Y empezar también cuando son muy pequeños ya, o sea, cuando son muy muy pequeños solo les puedes limpiar tú, pero a medida que tú ya vas viendo que tu hija o tu hijo tiene cierta autonomía para hacerlo, cuando tú les bañes decirle, bueno, y esa parte de tu cuerpo la vas a limpiar tú, porque solo tú puedes tocar esa parte, ¿no? Y eso al final es educación afectivo-sexual. Total. A mí una herramienta que me funciona mucho con mis hijas, bueno, sobre todo con la mayor que tiene 3 años, la pequeña es muy bebé, pero es el tema de los libros, ¿no? El aprendizaje a través de libros. Os voy a poner un ejemplo súper claro. Mi hija empezó el colegio hace unos meses en este curso y entonces fue un drama
pero fuerte, o sea, le costó muchísimo, o sea, unos llantos, Separarse, de verdad, ¿no? le costó muchísimo y sufrimos un montón en casa. Y un día dando un paseo me encontré en el barrio una librería monísima, entré y digo, no sé, a ver, herramientas que me ayuden a que mi hija entienda que va a estar bien. Encontré un libro que es que nos cambió. O sea, fue cuestión de leerlo, le machaqué con el libro, también os digo, 3 días y no sabéis cómo cambió su actitud, se sentía identificado con la niña del libro, se sentía parte de algo que era más normal, que le pasaba a mucha gente, porque a lo mejor si yo se lo repetía decía, bueno, ¿sabes? Pero ya lo está viendo en otra niña dibujada. Entonces, en este caso, a nosotros nos funcionó un montón. Y para este tema en concreto hay un libro maravilloso que lo tenemos aquí, que es Tu cuerpo es tuyo, de Lucía Serrano, que Lucía no ha podido venir hoy y no ha podido estar con nosotros. Pero creo que para abordar este tema es clave, porque habla de la biología con moraleja. Y además, gracias a este cuento, podemos introducir la idea de consentimiento, que es invasión de la intimidad y ayuda en la prevención de tus abusos. Y antes lo has comentado tú, María, ¿no? Tu cuerpo es tuyo. Bueno, o sea, más claro el título, imposible. Y nadie debe tocarlo si no quieres. O sea, vamos a escuchar a Lucía Serrano, autora de este libro, que nos ha dejado una nota de audio para contarnos cómo surgió la necesidad de contar esta historia. El libro Tu cuerpo es tuyo surgió de una necesidad que tenía yo como madre. El tema que trata este libro, que es la prevención del abuso sexual infantil, tenía muchas ganas de hacer un libro directo que no hable desde la metáfora, que hable en un lenguaje muy cercano a las niñas y los niños, porque tenía la necesidad de que el mensaje llegase muy, muy claro para explicar a los peques y a las peques que esto no debe pasar y que si pasa tienen que encontrar una persona de confianza a la que explicárselo y tienen derecho a ser escuchados. Y la verdad es que en el momento en el que lo hice, pues pensaba que era algo que me obsesionaba a mí. Pero lo que he descubierto después es que es una preocupación compartida de muchísimas madres y padres. Ojalá sirva de herramienta y pueda servir a muchas niñas y niños. En un minuto. Porque te dice algo que me parece súper interesante, que es ser directo. Primero, ha dicho 2 cosas para mí que son muy guays, que dice, hay que ser directo, a un niño hay que hablarle como las cosas, hay que dejar de esconder, hay que ser claro y no pasa absolutamente nada. Porque aparte, los niños lo único que hacen es absorber información y si la das clara y clarísima, y luego los niños merecen ser escuchados, que esto es algo que por lo menos para mí es súper, súper importante. Parece que un niño es un ente que va a estar viviendo en tu casa hasta que tienes 15 años. Y que tiene que acoger a tu regla. Y luego ya cuando se empieza a comunicar con portazos, pues hay que empezar a hacerle caso y tal. Claro. Y un niño y una niña es una personalidad muy pequeña que desde muy pequeño tienen un criterio al cual hay que escuchar continuamente. Y si tú le explicas las cosas muy claras a un niño muy pequeño y una niña muy pequeña, desde muy claro, y ella te da su forma de ver la vida y todo esto, creo que la comunicación crece mucho y el niño crece con unos valores más claros, creo, es mi opinión. Claro, ya con escucharles les das un espacio, ¿no? Claro, de confianza, de seguridad. por supuesto. Yo cuando hago los talleres siempre les llevo una cajita antes al cole para que metan las preguntas y desde ahí desarrollamos el taller. Porque cuando tú implicas a un niño y una niña, en clase están más atentos. Esto es así. Y lo disfrutan más y además es desde sus necesidades. No va yo como profesional a lo que creo que tú necesitas. Vengo a darte la charla, ¿no? De claro, nuevo. claro. Mira, yo he descubierto, yo tengo un show ¿vale? Que se llama Yo Nunca, ¿no? Que juego el juego de beber de toda la vida, donde yo juego con famosos, tal, y jugamos, y el público juega y cuenta cosas. Hice un experimento hace unos meses, que era jugar a Yo Nunca padres contra hijos. Entonces lo hago en una sala pequeña, donde vienen padres e hijos, y los niños le tiran Yo Nunca al padre. Entienden el juego, le tiran Yo Nunca con bebida de picante para que los padres beban. Y con 7 años los niños le tiran pedradas en plan de yo nunca he puesto una excusa para no venir a verme jugar al fútbol. Wow. O yo nunca he visto a mis padres desnudos dormir la siesta. Y los niños cuentan cosas y te das cuenta que el niño, la se niña, da cuenta de se dan cuenta de todo. Tiene algo más de lo que creemos. Saben el código. Me parece súper interesante. Entonces, a mí que allí diga Lucía que al niño hay que escucharle,
parece súper importante, sobre todo en la educación sexual, por supuesto, es básico. A mí me parece muy relevante de este cuento, perdona, bueno, lo primero decir que obviamente el cuento es una herramienta educativa Increíble. potentísima para las madres y padres, ¿no? Cuando un niño tiene rabietas, le cuentas un cuento de rabietas y empieza a entender por qué explota, ¿no? Lo que has contado tú de la ansiedad por separación, ¿no? Hay un libro muy famoso, El hilo invisible, no sé si te refieres a ese, pero bueno. Pero me lo apunto. Hay muchos cuentos sobre esto y los niños aprenden a entender lo que les está pasando y me parece muy potente. Pero es que además este cuento nos recuerda a las madres y padres la importancia de la educación afectivo-sexual para evitar el abuso sexual. Porque muchas veces no nos damos cuenta de que la famosa charla de los 12 es que te has perdido 12 años en los que tu hijo ha podido ser abusado y ahí qué hemos hecho, ¿no? Qué o sea, bueno. no le hemos contado a nuestro hijo cosas súper importantes que pueden prevenir el abuso o le pueden alertar de que está siendo abusado, porque muchos niños cuando son abusados no son conscientes de que están siendo abusados porque no están educados previamente. No, y porque el abuso sexual es intrafamiliar muchas veces y al final es un adulto de seguridad, de referencia, o se supone que se fían de ese Claro, adulto y además hay todo como una estrategia dentro del abuso sexual. Hay un grooming que se llama, que se crea un espacio para el niño. Entonces es muy complicado el tema de los secretos, que en el libro aparece muy bien. Sí. Pero yo tengo una guerra con las familias muy grande, en las escuelas de familias, de decirles, típicas cenas de Navidad, de que el niño o la niña tiene que besar a todo el mundo, incluso al tío de Soria que hace tiempo que no ve. Entonces, el niño tiene que tener esas demandas, esas necesidades, tiene que poder decir, no quiero hacer eso. Sí, Porque justo. luego queremos que cuando sean adolescentes pongan límites a sus parejas. No tienen, es un poco incoherente, no tiene sentido. Raúl, tú con este libro viviste un momento espectacular con tu hija, Sí. que María, que yo no... Cuéntalo tú, no quiero hacer spoiler, porque es que... Lo vivimos juntos, aparte. Además que lo vivimos juntos, efectivamente, me parece muy Claro, bonito lo que mira, pasó. en abril-mayo de hace 3 años, en el cole, los niños empezaron a levantarse las faldas a las niñas en un recreo. O sea, Sí. todo empezó ahí. Entonces, ¿Que tenían cuántos años? tenían 5 años. Entonces empezaron los niños a levantar las falditas, tal, y la profesora, pues, dijo, mira, chicos, que me parece, yo me quito el sombrero con esa profesora, que no es... Bueno, esto es otra historia, ¿no? Pero bueno, iba a decir otra cosa, pero... y la profesora dijo, chicos, voy a leer un cuento, se llama Tu cuerpo es tuyo, porque hay que respetar, ¿vale?, a las niñas, su cuerpo y tal. Leyeron el cuento y María salió emocionadísima y me dijo, papá, quiero este cuento. Y me vino contando todo el cuento de lo importante que es las partes privadas, la privacidad, y le compramos el cuento y la niña no dejaba yo me grabé con ella, merendando, yo, cuéntame el cuento otra vez, ¿sabes? ¿De qué iba el cuento? Y la niña empezó a contarme el cuento y lo tenía muy interiorizado. Fue como su cuento favorito con 5 años, tío. Y María, con todo el cuento, hay un vídeo que está en redes, se hizo mega viral, que entró en la Asamblea de Madrid. De hecho, porque justo fue una semana en la cual había un debate político sobre si la educación sexual infantil se quitaba o no se quitaba en los colegios, ¿no? Y justo, pues María, pues Salió ahí. cayó ahí y entró ahí. Y fue una pasada porque María, gracias a ese libro, a ese vídeo, hizo que el libro se vendiera muchísimo y como que concienció a muchísimas familias de que una niña de 5 años es capaz de entender esto. Y de es capaz- razonarlo. Y de razonarlo, Claro, de claro. entenderlo y de explicarlo. Sí, es Y- que no te está diciendo alguien, ¿no? Como ahora estamos haciendo. Es que este libro es muy bueno, te lo recomiendo. Es que es una niña Claro. que De 5 está años. en un proceso de preguntas, de explorar, de desarrollarse, que te está contando de pe a pa un Claro. libro desde su visión. Te Que está es que contando es... esto como el libro de los colores de las sensaciones que tengo en la vida. Pero como de fíjate qué sexualidad. importante la actitud, quiero reforzar la actitud de esa profesora, que en vez de decir, es que eso son cosas de niños, ¿no? Que se levantan la falda en el patio, que eso nos lo hubieran dicho a nosotros Sí. en nuestra época, cuando la educación afectivo-sexual no existía nada. Pero esta profesora aprovechó esa situación para educar a esos niños y ofrecer una educación afectivo-sexual que en muchos sectores echarán las manos a la cabeza de, no se puede hablar de esto con los niños. Pero mira qué importante que a raíz de ese cuento tu hija lo entendió todo perfectamente. ¿Sabes qué pasa? Que es muy guay que cosas como estas, a lo mejor ha conseguido que alguien haya abierto los ojos, Claro. solo por eso merece la pena Totalmente. que ese tipo de contenidos. Yo tengo una pregunta, ya que, joder, que hablando mucho, claro, hemos normalizado tanto hablar de esto, pero es verdad que estamos tan pendientes de cuidar todo tanto, que muchas veces en contenido, en cines, en películas, tal, se ha capado tanto todo, que hay como que hay una vertiente muy grande de que se puede hablar muchísimo, pero a los niños no se les enseña, Se censuran cosas. se que no censura son- muchísimo, hay mucha censura. ¿Hasta qué punto, no? Que hay como una
¿me entendéis, no? Que hay como dos vertientes muy marcadas. Sí, como muy extremas además. Claro, ¿no? porque yo veía a mí La Bestia, que ahora mismo la ves y te echa manos en la cabeza y no la puedo ver, porque, yo soy Gastón, y es como te pones malísimo, pero ahora de repente ves que no hay ningún tipo de tensión en nada, ni sexual ni afectiva entre nadie, son personajes, cada uno con sus problemas, y como que hay como menos vínculos entre ellos por miedo a sexualizar todo. ¿Sabéis por dónde? Sí. Que es la pregunta que tengo, ¿hasta qué punto es bueno también esto? El censurar, ¿te refieres? Yo siempre digo que, por ejemplo, a un adolescente, o sea, yo te digo ahora, Raúl, no pienses en un elefante blanco. Claro. ¿En qué piensas? Claro, por supuesto. Claro. Me gustaría ahora que demos una ronda así como de consejos rápidos, algo Vale. práctico para que las familias que están escuchando puedan adaptar en su casa pues estos consejos a la hora de hablar de educación sexual. Ya hemos comentado que tiene que ser o debería ser algo natural desde el inicio y adaptado a cada edad, pero consejos, o sea, cómo ayudarles a saber identificar, por ejemplo, las partes de su cuerpo, no sé, consejos que queráis dar que puedan servir. Vale, por ejemplo, yo hago un juego con ellos y ellas en el cole, que es, ¿la habéis visto alguna vez esta escena de un crimen que aparece un cuerpo dibujado? Vale, pues lo que hacemos es coger un niño y una niña, lo ponemos en un papel continuo súper grande y dibujamos el cuerpo de uno de los niños, ¿vale? O de las niñas. Y les pregunto, oye, ¿qué partes del cuerpo creéis que dan placer? Yo les he explicado que el placer es una reacción en el cuerpo que te gusta, les pongo el ejemplo de esto que te pones ahí que da una reacción que te da gustito, entonces empiezan a marcar partes. Lo primero que te marcan son los genitales, lo primero. O les da mucha vergüenza, pero te lo acaban marcando. Entonces, a partir de ese juego, empezamos a ver que hay otras partes del cuerpo que pueden dar placer, que es toda la piel, al final. El órgano sexual más grande que tenemos es la piel, y empiezan a ver como hay otras partes y que pueden reconocerlas. Y ahí metes tema de autoplacer y consentimiento. Entonces, es un juego de conciencia del placer a través del cuerpo, que muy pocas veces los niños a veces les dicen, ¿qué es el placer? No saben lo que es. Entonces es importante y ese juego es algo como muy dinámico con ellos y entonces entienden y además se protegen en los límites se hablan de los juegos que has dicho tú antes de tocarse por debajo de la falda y todo esto y se habla para que ellas digan, bueno, pues esta es mi parte privada pero siento placer ahí, no también desde solo el miedo, porque cuando hablamos de prevención o de salud es súper importante, pero también hay que hablar de la sexualidad desde un punto de vista positivo, o yo lo vivo así, porque si no se asustan. Si solo hablamos de la salud. Sí. Es un juego interesante con ellos. Genial, apuntado. Yo creo que también es importante que las madres y padres seamos conscientes de que nos faltan herramientas y las busquemos en los expertos, ¿no? Porque muchas veces a los madres y padres nos exige que sepamos de todo y que sepamos a nuestros hijos ofrecerles educación en todo tipo de ámbitos. Y no tenemos referentes, no tenemos herramientas, no somos como Lara, que es psicóloga, sexóloga, y entonces pues a lo mejor tenemos que pedir ayuda, leer libros, recurrir a cuentos, ¿no? Que creo que eso también es importante, ser conscientes de nuestras limitaciones, ¿no? Sí, esto es lo que se llama el adultocentrismo, yo le llamo así. Creo que las familias hay que ser más horizontales con los peques. Yo, por ejemplo, cuando me voy a dar una charla, no me pongo nunca en la mesa ni sentada, me pongo cerca de ellos. Entonces, la horizontalidad y que las familias pueden decir, esto no lo sé, vamos a buscar ayuda, un libro o un profesional, al niño también le da como una, ¿no? Como cierta seguridad. Eso sería un buen tip, en realidad. Lara, tú que estás familiarizada con cómo están ahora haciéndolo en coles e institutos, hay un cambio real y vamos a hablar de todo tipo de coles, privados, públicos, concertados. Yo creo que últimamente, yo llevo 7 años haciendo talleres, ¿vale? Y hay un gran interés en hacer educación sexual tanto en coles como en institutos, ¿no? Y he ido a todo tipo de coles, tanto públicos como privados. Entonces te puedes encontrar, depende de cómo sea la reacción familiar o del interés del profesorado o del ayuntamiento en sí, porque esto suele ser subvencionado por ayuntamientos y tal, entras o no. ¿Vale? Entonces el interés de la educación sexual sale mucho de AMPAs, de ayuntamientos, y hay coles públicos que a mí, por ejemplo, recuerdo en un cole en cuestión que fui a una sesión y no volví. O sea, no te volvieron a llamar. No, había que hacer 5 sesiones y no volví. Porque, bueno, estuvimos hablando de placer, estuvimos hablando de la vulva, decían los niños que había salido una imagen pornográfica y era un dibujo de una vulva. Esto es fuerte. No. Entonces... También muchas veces hay que ponerse, yo, o sea, intentando ser un poco abogado del diablo, hay que ponerse muchas veces en el lugar de un padre, una madre pudorosa, claro, que no ha tenido forma o no ha tenido mucho pudor en su vida, miedo. o ha tenido miedo a que sus hijos sus hijas descubran según qué cosas, claro, el miedo que les da, porque muchas veces es, porque lo que habéis dicho al principio, que al final muchas veces la educación sexual
los que venimos de una educación mucho más más censurada, sí, más o censurada, más tabú. gracias, siempre tiene mucho que ver con la penetración, Total. el acto sexual y recogiendo, ¿no? Nos daban un condón y a casa. A los chicos le daban un condón, a las chicas le daban un tampax y venga, ya está, educados. Ahora ir ahí y reproducir. Claro, y ahora mira, poner una imagen de una vulva y Claro. un dibujo. Entonces se ve que incluso es súper curioso, pero en todos los coles, todos, sin hacer diferencia, la imagen de la vulva, ¿qué creéis que genera en los niños y las niñas? Rechazo, ¿no? Asco. ¿En serio? Sí, wow. Yo cuando íbamos a la pandemia se ponían hasta la mascarilla en los ojos. ¿Qué dice? Rechazo, asco. Es increíble la relación con esa parte del cuerpo. Con el pene, risas. Pero con la vulva es asco. ¿Por qué? Porque yo creo, lo que el cerebro no conoce le genera un poco de rechazo. Y la vulva es un órgano que no aparece en los libros, aparece el útero. A nivel social habréis visto millones de penes grafiteados y vulvas. No sé si habéis visto alguna vez. ¿Alguna hay? Sí. Entonces el cerebro como que lo ve, es la primera vez que lo ve. Entonces es como que, ¿esto qué es? Y le genera mucho rechazo. ¿Y cómo trabajar coordinados, profes y familias? Que creo que es súper importante. Suelo decirles hacer una para niños y niñas, una para familia y profesorado, porque así, claro, yo puedo ir a hablar con los niños y las niñas de sexualidad, pero si luego el discurso de casa o del profesorado es otro, no llega, porque yo estoy, 55 minutos o 45 minutos a veces con los coles, es muy difícil llegar. Entonces tiene que ser como coordinado con los padres. Además siempre se avisa a las familias, para que tengan en cuenta esta charla y tal. Y a veces se me ha sacado a niños de clase cuando se ha avisado. Yo creo que en este punto es importante, queremos recalcar que la educación sexual es un derecho que tiene el niño, que está recogido por Naciones Unidas y que muchas veces por nuestros prejuicios, por nuestra falta de formación, por lo que sea, nuestra vergüenza, no se lo estamos ofreciendo. Y las consecuencias son muy graves, porque luego hablamos de manadas, de violaciones grupales, de que los niños cuando tienen una relación sexual que les ha educado la pornografía porque hemos dejado nosotros el espacio libre porque no hemos educado nosotros, se creen que el sexo es una cosa que no es. Entonces, creo que debemos ser conscientes de cuáles son las consecuencias de no ofrecer esta educación afectivo-sexual y estaremos todos de acuerdo de que es muy necesaria. Claro, y yo en las escuelas de familia lo que primero hago es recoger ese miedo. Porque la culpa que tienen muchas familias o la vergüenza es como un espacio donde las familias se sienten como muy identificadas de a ti te pasa esto, a mí también, ¿no? Y entonces es un encuentro muy chulo que aparte de llevarte todos los tips que quieras, tienes un encuentro de decir, me puedo calmar, tengo miedo y no pasa nada por tener miedo porque la crianza implica miedo, vergüenza, ¿no? Errores. Entonces es como aprender también poco a poco de todos los temas que hay muchísimos. ¿Y creéis que es importante que los peques desarrollen una actitud crítica que les haga identificar peligros? Claro. O sea, claro, ahora como está el mundo de las redes y todo esto, los niños no tienen el suficiente desarrollo del pensamiento crítico para todo el bombardeo de información Para que les filtrar, llega. ¿no? Todo lo que les llega. Claro, entonces Es que es una exposición bestial. Entonces necesitan como la guía adulta para que vayan, ¿no? Guiándoles a la información que les llega, les digan esto sí, esto no, porque en internet tú entras y hay información, ¿no? De mucha clase y que no saben filtrar. Entonces todo lo que les llega tienen que tener como cierto filtro también adulto, pero acompañándoles, de decirles esto tal, esto cual, ¿no? Y al final ellos van generando ese pensamiento crítico. Lo que decía Raúl de La Bella y la Bestia, pues ver esa peli con tu hija es súper guay porque al final le dices, esto que estás viendo aquí, ¿cómo ves esa relación? ¿Cómo te gusta? ¿Qué te parece? ¿no? Yo es que te juro no lo he visto. No lo digo de coña, o sea, no lo digo como... Y Raúl, tú como padre, ¿cómo les preparas a tus hijos para esa super exposición o esa realidad digital que están viviendo y que van a vivir? Yo intento hablar muchísimo con ellos de todos los temas, intento normalizar todo el rato todo, y siempre que preguntan algo, mira, además hablamos antes de empezar, ¿no? María que es muy inquieta y muy pregunta muchísimo, le digo que pregunte, que le apunte todo en una libreta y luego cuando lo tenga lo hablamos. Es muy guay. ¿No? Y claro, que está diciendo que justo hoy me ha preguntado, esta semana me ha preguntado que por qué todos los que regalan en Navidad son hombres. Entonces yo ya ahí, como, vamos, bueno María, vámonos a hablar a otro lado y luego ya lo miramos, porque no sé cómo contestar, entonces me tengo que preparar. Creo que decía que, ¿cómo le explico a mi hija que es tradición? Es una tradición. No lo entiende. Entonces para todo, para cualquier tema sexual, para cuando empieza a ver películas, ahora que empieza a ver ya vínculos, claro, afectos sexuales y tal, afectivos, pues María me pregunta, yo se lo cuento, hay que contárselo. Yo intento hablar todo el rato de todo lo que pueda. Y mira, y creo que se está haciendo bien a nivel social. El otro día vimos 10.000, se llama 10.000 especies de abejas, la película, ¿la conocéis? Sí. Son 20.000, ¿no? Pues es una película que estuvo nominada al Goya y habla de una niña trans,
¿vale? Que es un tema en Bilbao que fue bastante, en Euskadi fue bastante heavy. Y hay una escena, bueno, pues María no lo entendía, los niños no lo entendían de la trama, no entendían por qué era una película. Porque la abuela no entendía que la niña, que antes que nació niño, no entendían y por qué, decían, pero ¿dónde está el problema? Yo, pues que la abuela no lo entiende. ¿Y por qué no lo entiende? Si quiere ser niño, pues quiere ser niña. ¿Cuánto aprendemos de los niños? Entonces, de repente te das cuenta que se está haciendo bien socialmente, que ¿sabes? Creo que hay algo que estamos haciendo bien. Sí, que los niños nacen sin prejuicios y claro. hemos sido nosotros los que se los hemos inculcado Siempre. y que si tú no se los inculcas, pues no los tienen, ¿no? O sea, yo hablo, yo ya. De hecho, voy a meter aquí un tema que no tiene nada que ver, pero es que ayer o antes de ayer mi hija en el baño de repente me dice: mamá, hoy hemos visto a un niño con un carrito súper chulo. Y me quedo así, sí. Y resulta que era un niño en silla de ruedas. Y me encanta esa forma suya, Qué guay, ¿sabes? ¿no? Por Ostras, eso qué ligada, manera de verlo. súper chulo, mami, porque se movía más rápido que el mío. Y yo, Qué guay, tío. Qué guay. Claro. ¿en qué momento En se la- pervierte todo eso? En el instituto. Ya. Bueno, cuando empieza la socialización de género, que es en el instituto. Y ahora actualmente en sexto. Porque tiene el móvil antes. Yo siempre digo una cosa, que en la comunión antes se regalaba un compás y ahora se regala un móvil. Entonces... Qué bonito. Entonces ahora- Claro, es que los padres tenemos que tener en cuenta eso, que una vez que nuestros hijos acceden al móvil, a esos contenidos, acceden sin filtro y que todo lo que tú hayas educado previamente va a ser ese pensamiento crítico que les permita Total. enfrentarse a eso con un filtro, ¿no? Este ejemplo lo ponen siempre en todos lados, ¿no? Cuando tú ves la película Fast and Furious, ves que los coches van a 500 por hora, pero tú has ido previamente en la calle y ves que los coches van a 80, van a 100, se pararon un semáforo, sabes que eso no es como se conduce en la vida real. Pero si un niño, su primer contacto con el sexo es el porno, no sabe que la relación sexual es otra cosa, ¿no? Entonces por eso es tan importante esa educación previa, Claro. para que cuando se enfrenten al otro tengan ese filtro y ese pensamiento crítico. Sí. ¿Creéis que es clave que los padres nos sintamos responsables realmente y que no barramos para fuera de casa? Porque es como, ya lo verán si eso, ¿sabes? A ver, que hay que sentirse... total, o sea, ¿no? las madres y padres tenemos una mochila muy grande que casi todo nos cae en nosotros y muchas veces nos tienen que acompañar porque no somos los únicos responsables de la educación sexual de nuestros hijos, porque les impacta la publicidad, les impactan las películas, lo que se hace en el colegio también es muy importante, pero también tenemos una oportunidad importantísima y un gran poder que conlleva una gran responsabilidad y tenemos que cogerlo y afrontarlo. No podemos mirar para otro lado y esperar que sean otros los que eduquen a nuestros hijos. Y que los niños vienen de un vínculo familiar durante los primeros 12 años de su vida, solo en casa, con todo lo que pasa en casa, Claro. con las referencias que tienen de casa, y de repente salen a la vida y con una información, es como, ahora, es que me han dicho, no sé qué, bueno, pues es que, ¿sabes? Has estado 12 años y tu única referencia es tu familia. Y además Tampoco son puedes vulnerables, echarle, claro, o sea, eso que es. son muy influenciables. Entonces, en Claro. cuanto hay algún niño o niña que le dice algo, es que se lo van a creer. Y que es la primera vez siempre. Hay que A ver, pensar porque que cuando eso... son adolescentes lo más importante es formar parte del grupo. A nivel identitario Claro. es súper importante. Formar Entonces, parte claro, de algo, todo lo ¿no? que llega de los grupos, ¿no? de iguales es importante. Entonces, si tú tienes una base, ¿no? de seguridad, de confianza en la familia, esto va bien. Sí, claro. Si te han Que dicho es algo lo en casa, yo pienso también lo mismo, que si vienen de casa, es que también hay que ponerse en el lugar de cuando éramos adolescentes todos, ¿no? Total. Cuando teníamos 12 años, 13 años todos, Sí. y nos pasaban cosas, y es que no te enterabas. Y al que tú preguntas qué es tu entorno de tu edad, tampoco tienen ni idea. Entonces, al final, claro, es como... A mí me parece loquísimo que cuando se rompe un preservativo, por ejemplo, a un adolescente, vayan con un amigo y no vayan con su familia. Claro. Eso es un gran error. Sí, no. Y que lo vivan solos. ¿eh? Pero, y también hemos jugado mucho, yo recuerdo, cuando yo tenía 20 años, jugábamos mucho a la gente que hablaba, pues yo a mi madre le cuento esto, yo tengo una novieta, yo se lo cuento lo que hemos hecho. Y tú dices, pero ¿cómo le cuentas esto a tu madre? Pero es que realmente, a día de hoy me parece, claro, te parece maravilloso. Y dices, Claro. hay que contárselo todo. Es que yo creo que un objetivo de la maternidad-paternidad tendría que ser que cuando a tu hijo o tu hija le pasa algo, no piense, cómo se entere mi madre. Que no Sino tenga miedo. piense, le voy a contar esto a mi madre para Eso que me es. ayude, ¿no? Que Claro. nos vean como ese apoyo Cómplices, incondicional, sí. ese... No somos amigos, pero somos Exacto. cómplices. Claro. Aquí puedes venir a contármelo. Sin ser invasivo, lo que ¿no? quieras, Imagino, sin justo. ser invasivo y sin invadir su vida privada y sin decidir por ellos. Claro. Por lo menos estar a su lado, ¿no? Tenemos que ir acabando, me sabe fatal porque es que esto daría para mucho más. Gracias a los tres, gracias María, Lara y Raúl, de verdad que ha sido una maravilla escucharos. Yo he aprendido bastante, a mí me viene muy bien esta charla como madre de 2 hijas. Así que gracias a los tres por venir a estar hoy con nosotros. Gracias Gracias a ti. vosotros. Gemma. Y gracias a ti por escucharnos, gracias por estar. Este podcast es posible gracias a Smile It, que nos acompaña siempre en la crianza. Nos vemos pronto para seguir alimentando la honestidad. Hasta luego. Chao.